que afectan principalmente los núcleos grises que quedan ubicados en la región central basal del encéfalo. Son una porción antigua, son arquiencéfalo, sustancia gris, por encima del tronco encefálico, lo que es que tengan mucha conexión con estos, y que tienen básicamente la función de regular, de controlar la aparición o desaparición de ciertos movimientos. Ayudan mucho en la postura, ayudan mucho en la coordinación cerebelo, pero esto se arma el movimiento en la región premotora y esta zona es la que termina de organizar el movimiento y permite que el mismo sea totalmente bien realizado. Son células muy especializadas que contienen sustancias químicas como la serotonina, noradrenalina, melanina, y se conectan entre ellas con son conexiones bastante grandes, porque no es solamente una conexión, sino que esa conexión rebota a varios otros núcleos, sube a corteza nuevamente con una retroalimentación y recién se da todo el movimiento. Si bien ya no se estila hablar de esto, pero creo que nos sirve de criterio señalarle, por ejemplo, un circuito muy antiguo como era el circuito de Poussy, que es prácticamente el que controla el movimiento de tipo coreico y que cuando es lastimado, lesionado, se provoca la corea de Sydenham. De la corteza, la orden baja al putamen, de ahí al tálamo, del tálamo al núcleo caudado, de ahí hace reconexión, baja a hacer la conexión con retroalimentación y cuando es dañado se provoca la corea de Sydenham. Básicamente también se habla de un circuito para el Parkinson que va de la corteza al tálamo, al núcleo de Lewis, a la sustancia negra, es allí donde se provoca el problema en la enfermedad de Parkinson, al globus pallidum, al putamen, vuelve a la corteza, vuelve a hacer conexión y recién se produce la liberación para el temblor. Pero como verán, no es un contacto simplemente a un núcleo y listo. No les doy todas las conexiones que se dan en cada una de las enfermedades, porque estoy seguro que empezaría ahora mostrándoles eso y terminaría pasado mañana a las 8 de la noche mostrándoles. Y ustedes terminarían roncando hoy día a las 6 de la tarde. Pero son muy pesadas, son muy conexión. Los mismos neurólogos, cuando estudiamos eso, es realmente pesado, es realmente dificultoso. No les doy todo eso porque es demasiada información, que tampoco es útil, porque tampoco vas a aprender eso y te va a servir para tratar. ¿Está? Por eso que les comento, pero no hago nada más que eso. Los síndromes parkinsonianos, Parkinson y los síndromes, tienen básicamente una clínica que se caracteriza por la aquinesia, o sea, falta de movimiento o lentitud en el mismo, la hipertonía, aumento del tono, y el temblor. Pero estos son los clásicos, Esta lesión del locus niger, lo que provoca básicamente es esto, ¿ya? Pero esto se ve que se produce bastante tiempo después del inicio del cuadro. Hay muchas teorías actuales que nos hablan de un inicio, como les he dicho en prácticas y les voy a repetir siempre, inclusive que estaría conectado con este sistema intestinal, neurológico intestinal, y que se iniciaría aquí, en la región base del vago, y que de allí iría ascendiendo la enfermedad. De ahí que este tipo de enfermedades se llaman caudocefálicas. A diferencia, por ejemplo, el Alzheimer es céfalo-caudal, porque va bajando. De ahí que los síntomas los anunciadores de la enfermedad de Parkinson van a ser, por ejemplo, constipación, va a ser, por otro lado, como va subiendo, va a llegar a entrar a tronco, ahí va a afectar los centros del sueño,
el paciente va a tener trastornos del sueño muy severos y después recién va a aparecer hacia arriba. Pero vamos a ir viendo todo esto. Estos núcleos de la base sirven mucho para mantener al ser humano en buen equilibrio en la postura. Ya se conecta mucho con núcleos vestibulares. Hay que, por ejemplo, van a ver que al paciente con enfermedad de Parkinson le empujamos a veces y se va hacia atrás porque tienen que mantener postura, pierden equilibrio, pierden capacidad de buena postura. En resumen, estos núcleos basales controlan la intensidad, la amplitud, la secuencia temporal de los movimientos y la presencia de movimientos asociados. Realmente trabajan algo. La enfermedad, una cosita antes. Acordarnos que estos tenemos el núcleo caudado, el lenticular con sus dos porciones, el subtamen y el pálido. El núcleo subtalámico de Lewis, también llamado núcleo subtalámico, obviamente. El locus niger es el núcleo negro. El tálamo, que el tálamo, a veces lo mencionamos, el tálamo, bien fácil, pero caray que el tálamo, cuando lo estudiamos en serio, ¿cuántas porciones tiene? Realmente es un bicho muy complicado, ¿sí? Se conectan unos adelante, otros en la región posterior, a un costado, y cada sección tiene su propia actividad. Básicamente, los neurotransmisores que más trabajan con esto están las catecolaminas en su totalidad, serotonina, acetilcolina, complementando a lo que les dije antes. La enfermedad de Parkinson fue descrita por primera vez por Sir James Parkinson en 1817, o sea, 2 siglos atrás. Y una cosa que a mí me encanta repetir, el artículo obviamente no decía a propósito de la enfermedad de Parkinson, tenía que decir a propósito de una enfermedad de tal tipo. Y Parkinson le puso para mí un título muy bueno: parálisis agitante, aquinesia y temblor. Parálisis agitante. Realmente el título era muy correcto ponerlo así. La prevalencia que le hemos comprobado en nuestro medio cuando hemos creado la asociación de Parkinson, haciendo un estudio en todos los centros de salud que podíamos, cajas, hospitales donde hay neurólogos, es la misma que tenemos en prácticamente todo el mundo. 2 a 3 por cada 1000 habitantes. La cifra que da en algunos lugares más perfeccionistas, 2.5 personas por 1000 habitantes. Pero esto se da prácticamente entre todas las edades. A partir de los 60 años es mucho más frecuente, 10 por 1000 habitantes. Hay formas familiares que son excepcionales. Vamos a hablar del origen y vamos a ver que no se lo tiene que ver. Dentro de la historia, 1817, Parkinson, un siglo después, 1919, Tretiakov, un investigador ruso, es el primero que la ubica la enfermedad en el locus niger, viendo que ese locus niger no era tan níger, era rarefactado, era como si estuviera plomito, ¿ya? Y habla de eso, de la rarefacción de las neuronas pigmentadas por melanina, que estaban perdiendo melanina. Y poco después, Levy nos habla de las inclusiones citoplasmáticas acidófilas más conocidas como cuerpos de Levy. Estos cuerpos de Levy cada vez adquieren más y más importancia. Hoy en día, inclusive, ya en los últimos textos de neurología, por ejemplo, el último Merrick que nos ha llegado, y estoy hablando de el libro cuando llega, un libro así de neurología y además ya traducido al español, un libro que por lo menos tiene 10 años de antigüedad y la bibliografía hasta 15 años de antigüedad, ¿sí? Porque un libro no lo he escrito en los últimos artículos, sino leyendo mucho hacia atrás. Y en ese libro ya hay un capítulo que son las leuipatías, donde hay muchas enfermedades. El Parkinson,
está la demencia por infusión de cuerpos de Levy y muchas más. En cuanto a la etiología del Parkinson, aún sigue muy discutida. Se habla de un factor genético, pero como les decía, se encuentran familias con Parkinson, pero no son todos. Se encuentran familias, pero es raro. Tenemos en nuestro medio, tenemos unas 2 o 3 familias donde prácticamente todos los hijos de un señor tienen. En una época se trató de ver que sea una enfermedad de tipo viral, porque se encontró algunos restos virales en algún lugar y dijeron es viral, pero no se ha podido transmitir la enfermedad de ningún tipo, por lo tanto no va. Otra teoría que hoy en día tiene mucho más fuerza, pero que no ha podido ser demostrada, es que sea un origen auto o inmunitario, básicamente. Ya se encontraron hace muchos años, unos 40 años atrás, anticuerpos antiganglios simpáticos. Sin embargo, se ha seguido investigando y no han podido determinar de demostrarlo, pero caray que están investigando todo esto por donde podemos estar. Sabemos bien la fisiopatología, eso no es necesario explicarla mucho. Las neuronas pigmentadas del locus niger tienen prolongaciones al estratum, ya sea al putamen, al núcleo caudado. Estas conexiones liberan dopamina. Estas conexiones con dopamina hacen que sean neuronas colinérgicas, básicamente inhibidoras. La lesión del locus niger hace que esta dopamina esté depletada, que exista poco. Y al existir poco, esta es la lesión original de la enfermedad. Ahora, se ha visto que otros neurotransmisores como GABA, la serotonina, la acetilcolina, los péptidos, también están en concentraciones bajas. Y esto ha llevado a mucha discusión porque acaso son todos los núcleos que están fallando y hay un término que se utiliza poco en neurología, tal vez con el tiempo va a haber un poquito más de discusión sobre esto, y este término es la diásquisis o diáschisis. La diásquisis. ¿En qué consiste la diásquisis? La diásquisis es una lesión a distancia. Básicamente es esto lo que nos explica, por ejemplo, la atrofia de los músculos. Igual existiría una falta de trabajo en lesiones lejanas y una especie de falta de funcionamiento. Y es lógico, cuando una persona tiene una lesión aquí en el encéfalo, en la región motora, esa región motora, conocen la vía, va a movilizar este hemisferio. Ahí la atrofia. Pero las conexiones al medio, tanto en núcleos de la base como las conexiones en cerebelo, están ahí presentes, porque aquí se ha dañado la vía, pero el resto de la vía sigue ahí, pero está sin funcionar. Entonces esa región del cerebelo deja de funcionar no porque se haya lesionado, sino porque no recibe orden de trabajo. Y al no recibir orden de trabajo entra en flojera, ¿sí? Entra y disminuye su metabolismo, disminuye la necesidad de energía y va disminuyendo su potencia como funcionamiento. Esta lesión hablaríamos de una diásquisis cerebelosa, por la lesión así, aquí en el cerebro, baja el funcionamiento. Se entiende que es el diásquisis, es una alteración a distancia, que no tiene mucha influencia en algún examen, por ejemplo, en el SPECT se logra ver las diásquisis a distancia, pero como no son tan vitales, no se las estudia, porque se habla mucho de la plasticidad neuronal hoy en día, que la lesión en el encéfalo podría recuperar de alguna forma y volver a funcionar. Estas lesiones no están muertas, están en reposo. ¿Sí? Se podría decir eso de la diálisis. Lo que más me interesa es la clínica. Como les decía, en la mayoría de los casos, es raro cuando debuta en forma aguda, pero la mayoría tienen un debut insidioso. La kinesia, es decir, esta falta de movimiento, es tal vez el signo más importante. Y entre sus signos que expresan la enfermedad, tenemos, por ejemplo, la aminia facial.
Esa fase es de jugador de póker que tiene el paciente con Parkinson. Lo miras y es una cara seria. Inclusive le cuento un chiste y ni siquiera puede hacer una sonrisa. Pero no hay expresión facial. Anemia facial. La lentitud en los gestos, en los movimientos. Sigue habiendo, ya no tanto, ya no veo tanto, ustedes lo pueden hacer inclusive en su celular, hacer que un movimiento se lo vea en cámara lenta, ¿sí? Y parecería que el paciente con Parkinson se está moviendo en cámara lenta. Inclusive había la descripción, el film en cámara lenta en la expresión de la enfermedad de Parkinson. La marcha a pequeños pasos, porque poco a poco el paciente se va quedando duro. Como les decía en la clase de marcha, el paciente se queda como imantado al piso, como pegado al piso, congelado. Inclusive cuando el paciente se para, les decía, inclusive dobla las rodillitas porque el tronco se va hacia adelante, no solamente la cabeza. Cuando vean un paciente con temblor que se ha caído la cabeza solamente, pero el resto no hay que pensar en un problema supranuclear más bajito de los llanos. Ya tiene tratamiento distinto, puede ser muy parecido a un parkinsonismo, pero hay que verlo de una forma distinta. Me lo mandan. Porque hay que hacerle diagnóstico. Ese paciente, por ejemplo, conocí un militar, lo trataban en Cosquín, no había neurólogo entonces, y el señor estaba así temblando, con su cabecita caída. ¿Y cuál era su queja? No había mucho temblor, era un almirante. Su principal problema era que en su casa tenía que sacar cosas de su ropero. El señor simplemente hacía esto con su cabecita y ¡pum! Se caía hacia atrás. Pero son cosas típicas que hay que saber estudiarlas sin dañar al paciente. Ya por el es normal. Esa posición del paciente con los brazos al costado del cuerpo, sin balanceo, totalmente rígidos. Esa rigidez en los pies, esa fijación al piso, hace cuando se levante, empiece a querer caminar y patina en el lugar, empieza a querer caminar y no puede caminar, no tiene la posibilidad de empujar su pie hacia adelante. Y ese pie empieza a moverse poco a poco y ahí nace la marcha a pequeños pasos, a petit pas, el pequeño paso del parkinsoniano, que se da al inicio, pero también en el resto de la marcha se da marcha a pequeños pasos. Y como lo que les digo en práctica es verdad, cuando vean un paciente que está temblando, pídale que se levante y camine, y va a caminar como un robotcito. Y eso empezó mucho antes. Ahora esa marcha a petit pas, con el tronco hacia adelante, va a ser que el centro de gravedad, que va exactamente desde la coronilla a un punto situado 2 a 4 centímetros por delante, donde unimos los talones, ese centro de gravedad que tenemos nosotros, al irse hacia adelante el tronco, se desplaza hacia adelante. De ahí que se dice que el paciente persigue su centro de gravedad, y como persigue, cada vez va aumentando la velocidad de la marcha. He visto, no lo puedo filmar, porque hay que pedir permiso para filmar. Realmente teníamos un paciente con Parkinson juvenil, bien notorio. Y el chango, con su esposa, iba al servicio, estaba así, empezaba a caminar saliendo del servicio, la esposa se paraba adelante, él se agarraba de los hombros y la esposa empezaba a jalarlo, a caminar más rapidito. Él aumentaba velocidad y la señora se retiraba y él corría toda la bajada del servicio hasta ahí abajo. ¿Ya? Abajo apenas se lograba detener, por suerte no se caía, mantenía equilibrio. La esposa corría detrás, llegaba y la siguiente cuadra hacían lo mismo, así se movilizan. Ya, impresionante, pero así es la enfermedad. También va a haber un lenguaje lento, monótono. Se habla que hay tartamudez, hay taquifemia paroxística, o sea, repetición paroxística de las palabras, y panilalia, o sea, esa es la propia tartamudez. La escritura, y no todos los que escriben chiquito van a tener esto, hay personas que sí he visto un docente de la facultad
escribe chiquitito, siempre ha escrito así chiquitito, pero el paciente con Parkinson dice que siente mucho temblor interno. Entonces empieza a escribir chiquitito para que no se note sus rasgos así. Una de las pruebas que hacemos, por ejemplo, hacemos hacer un redondel al paciente cada vez más amplio y ahí se nota cómo va haciendo. Entonces el paciente escribe chiquitito. La escritura micrográfica cada vez más importante. El congelamiento, el freezing es parte de esto. Permítanme aquí hacerles una aclaración. Estoy hablando que es la kinesia, se unifica mucho con el otro componente que es la hipertonía. Ahora, la hipertonía, ¿qué es? La hipertonía es el signo por excelencia de este aumento de tono, de esta dureza de los músculos extrapiramidales. ¿Cómo se caracteriza? Como les decía, el paciente al principio no puede caminar, después poco a poco va pudiendo moverse. Por lo tanto, el principio es mejora con el movimiento. Cada vez que se mueve lo hace un poquito más eficiente. Y cuando está en reposo, empeora. Mejora con el movimiento, empeora con el reposo. Afecta más que todos los músculos proximales, ya que no hay movimiento en los brazos. Se ve el signo de la rueda dentada, que lo hablamos en la práctica. No hay parálisis propiamente dicho, hay rigidez. Y los reflejos van a estar normales. Igualmente, el aumento de tono, cuando se da a nivel del sistema piramidal, se la llama espasticidad. Y la espasticidad tiene las características justamente contrarias. Va a empeorar con el movimiento. Es decir, un paciente que está con un accidente vascular cerebral y está este lado paralizado, mueve el bracito, de repente el primer movimiento lo va a poder hacer, pero no va a poder continuarlo. Empeora con el movimiento. Va a mejorar con el reposo. El primer movimiento lo va a poder hacer, pero después no va a poder más. No hay rueda dentada. Afecta sobre todo a la musculatura distal. No hay déficit, hay déficit motor, hay parálisis. Y los reflejos van a estar exaltados. Esta rigidez, esta hipertonía, se expresa con la rigidez seria. Realmente parecería que está duro, de plástico, ni siquiera de plástico sería suavito, de goma, esas gomas duras parecería que son. Ya signo de la rueda dentada también se ve, y sobre todo signo del tubo de plomo y el de la navaja, nos expresan esta hipertonía. El temblor es un capítulo amplio porque hay muchos tipos de temblor. En este caso, Parkinson, tenemos el temblor de reposo. Porque este temblor de reposo, el paciente está sentado y ahí tiembla, sobre todo. No es un temblor de actividad, hablado de cerebelo, y cuando el paciente está sentadito, temblando, agarre eso, va a poder ir y agarrar. ¿Está? En cambio, el temblor cerebeloso va a ser un temblor, el paciente está sin temblor, ¿está? Quietito. Agarre eso y va a ir temblando. De ahí el signo que nos enseñan del vaso de agua, porque lo va a derramar. ¿Se entiende? Sí. Ya. Es un temblor de ritmo lento. Esto lo diferencia mucho, por ejemplo, de los temblores que son el familiar, que hay familias enteras que son temblorosos, que levantan la manito y están así temblando todo el rato. El sistema para explorar estos temblores, paciente les estira la mano, agarran una hojita de papel, pónganle encima de la mano y ahí van a ver cómo tiembla el paciente. En las dos manitas le ponen página y van a notar el temblor. Este es familiar, se hereda y harto. Hay personas, es fregado, depende de cuánto daño haga la actividad diaria. Por si acaso, si alguna vez ven ese tipo de temblor familiar, el tratamiento se hace con propanolol. También hay el temblor
en las personas mayores. El temblor senil tiene característica igual, pero inicia cuando la persona es mayor, no cuando la persona está. Y no va a haber antecedentes familiares. También hay el otro tipo de temblor, que es el temblor de posición. Y el Parkinson también puede tener. Va a estar aquí temblando, le pedimos que se mueva, va a poner la manito así, y ahí de repente va a empezar a tener alguito de temblor. ¿De acuerdo? Puede ser. Este temblor lo tenemos todos. Ustedes lo han experimentado. Cuando han ido con la mamita al mercado y han llevado las canastas, han llegado a la casa, han puesto las canastas y los brazos tiemblan, ¿no ven? Ese es un temblor por actividad, por poner en una posición así. Y eso lo hemos pasado todo. ¿Ya? Este temblor se va a acentuar con la fatiga y emociones. Y una cosa más, por si acaso, el temblor del paciente con Parkinson se incrementa con la fatiga, las emociones y el cálculo mental. Porque veo un paciente con Parkinson, tengo duda, no voy a decir vaya a dar 3 vueltas a la manzana, vuelvo y voy a ver cómo está. No, pero si agarre al cálmese y le doy, dependiendo del nivel cultural, del nivel educativo que tenga la persona, le doy un problema matemático, que haga un cálculo matemático, van a ver cómo su temblorcito se hace más evidente. El tipo de temblor en la manito se le llama contar monedas, ¿no ve? También se le ha llamado hacer píldoras. No sé cómo será hacer una píldora en mi vida, ¿ya? Pero también se le llama, y para que se acuerden y se diviertan un rato, también se le llama liar de cigarros. ¿Qué significa liar de cigarros? Significa atar un cigarro, hacerlo el cigarro. Ya, para divertirlos un rato, siempre me gusta contarles cosas que se ríen. Lo pueden ver, por ejemplo, se consiguen una película de esas antiguas de cowboys, donde sacaban su tabaquito y hacían su cigarrito. Eso es liar. Liar, si en el diccionario es atar, pues ven haciendo palabras, liar, hay que poner atar. ¿Lo ven? Bueno, si no consiguen película, consiguen así un amigo Polo, se va a hacer, estoy mintiendo, es así, ¿no? Si en toda la época ha habido, tenía amigos Polos también que hacían eso, ya entonces sí, para que ustedes se acuerden toda su vida de todo el temblor. Lo que les decía también es real, es la sensación interna de temblor. El temblor se da principalmente en las manos, en la quijada, en la piernita, en la lengüita. Pero, lamentablemente, esta enfermedad se acompaña de otras cosas, como ser las lesiones axiales de todo el tronco. Y ahí va en primer lugar lo que les decía, no la caída de la cabeza, sino una desviación hacia adelante de todo el tronco. La cantocormia se llama eso, cantocormia. Hay cuadros famosos donde se ve personas con cantocormia. No se puede hacer porque me puede ir vegetal. ¿Ya? Y el paciente, obviamente, para recuperar un poco el centro de gravedad, va a doblar las rodillas. Va a ser un paciente temblando, con las rodillitas dobladitas, el tronco hacia adelante y caminando despacio. Es la descripción clásica. ¿Ya? También aquí se habla del signo de Pisa, como la torre de Pisa, así inclinado hacia el costado. ¿Ya? También tiene una tendencia el paciente a la retropulsión. De ahí que en el examen lo empujamos un poquito y no va a poder mantenerse. No es raro que un paciente con Parkinson muy adelantado no pueda ni siquiera levantarse. Cuando trata de levantarse, tiende a caerse hacia atrás igualmente. Marcha a petit pas, después la festina. Pero ahí no se acaba todo. Hay problemas vegetativos por ese subir de la enfermedad, con cialorrea, una seborrea facial atroz. Muchas personas nos ponen salguito de crema, yo tengo la piel muy sequita y me pongo crema, pero no se nota. En cambio, el paciente con Parkinson parecería que se ha puesto un pomo entero de crema todos los días y muchas veces un paciente
una cara lustrosa, cremosa, parecía que se ha puesto un montón de crema, así. ¿Ya? También hay hipotensión ortostática, de que va a ver cuando examinamos a un paciente con Parkinson, siempre se toma la presión. Los reflejos ya van a estar a veces un poquito exaltados, nada más. El Babinski no es indicador, porque puede ser positivo o negativo y no nos está indicando nada. Los movimientos oculares suelen estar limitados, sobre todo los de arriba y abajo. Los laterales van a ser un poco más lentos. Es un paciente que está todo el rato temblando, sus músculos están temblando, por lo tanto, va a haber un gasto energético brutal y va a haber enflaquecimiento del paciente. Y, obviamente, se habla de que se acompaña típicamente de depresión, pero además es un paciente que está temblando todo el día, se va a sentir cómodo o deprimido. Deprimido, entonces eso aumenta aún más la depresión. Es una enfermedad progresiva, no se la puede frenar y que puede llegar, dependiendo del tipo, a una incapacidad grave. Ahora, fíjense, les voy a leer esta listita. Asinesia, o sea, aquinesia, bradicinesia, temblor, rigidez, trastornos posturales. Insomnio, sueño fragmentado, piernas inquietas, movimiento periódico de las extremidades, trastorno del sueño en la fase de movimientos oculares rápidos, pesadillas, alucinaciones, calambres nocturnos, distonía, cuando está quieta no se puede, está quieto no se puede mover, ataques de sueño, depresión, cuadros psicóticos. ¿Se dan cuenta de todo lo que es la enfermedad? Pero todos estos obviamente son parte de un interrogatorio largo. ¿Cómo lo podemos hacer? Para estudiantes de medicina no les aconsejo, pero si alguna vez tienen un paciente y no están cercanos a un especialista, les aconsejo buscar el UPDRS, esas son las siglas, UPDRS, que es la escala unificada para la enfermedad de Parkinson, Unit Parkinson Disease Rating Scale, que comprende todas estas partes del lenguaje. Otro problema que tienen, por ejemplo, no pueden deglutir. Hay problema en la deglución del paciente, ¿ya? Y eso, por eso ustedes han de ver en mi servicio que tengo fonoaudiólogas, porque he agradecido. He colaborado con el doctor Álvarez y con quienes han creado fonoaudiología, porque se necesita. Ya los fisioterapeutas no tienen esa formación. Enseñarle al paciente a deglutir, a poner la cabecita en buena posición, a deglutir. Ahora mismo las fonoaudiólogas están en el servicio, me han planteado, quieren poner un letrero en el servicio donde se habla de la deglución. La pruebita del vaso de agua que les enseño en prácticas es muy útil, pero ellos hacen mucho más complicada, ¿ya? Y eso nosotros aprendemos una cosa básica para poder tratar a los pacientes rápidamente. Que cuando ya tenga un paciente un problema de deglución, tiene que ir a una fonoaudióloga. El UPDRS nos va a servir para hacer tanto una escala inicial, es larguísimo, son como 60 puntos. Es que no les doy toda la escala, porque son, tiene un total de 199 puntos, no son 60, son como 50 puntos, ¿ya? Tiene enorme cantidad de interrogatorios. Pero nos va a servir para hacer cuando lo vemos, pero también para hacer evaluación y progresión de la enfermedad. ¿De acuerdo? Ahora, yo creo que para el médico que nosotros egresamos de la facultad, médico general, nos es más útil ver el tipo de enfermedad, de evolución básica. El cuadro clásico empezaría con un estado 1 que es unilateral de enfermedad, nada más. En un paso 2 se vuelve bilateral, tiembla una manito, después las dos. Después de esto, en un estado 3, va a ser bilateral, pero va a empezar el cambio postural, esa cantocormia. En el 4 va a ser bilateral, cantocormia, pero ya va a necesitar que alguien lo jale para poder moverse. Y el paso 5 va a ser bilateral, la cantocormia, ya no es solamente jalar, sino va a haber que agarrarlo y levantarlo, totalmente postrado.
Eso nos sirve bastante. También hay otra que se parece mucho a esta, que es la escala de Hohen, Hoehn, Hohen, y YAR, YAHR, Hohen y YAR, que son, vamos viendo la evolución desde sin signos de la enfermedad hasta un paciente totalmente confinado en cama, prácticamente la misma que la anterior, solamente que se tiene algunos estadios más intermedios, como el 1.5, el 2.5, donde nos hablan de algo más. Pero lo que les digo del 0, del 1 al 5 es la base, lo que nos puede servir para hacer evolución. Las formas, la ya descrita, la clásica. Ahora hay pacientes que tienen debut unilateral y se queda ahí siempre. Hay otros que son más temblorosos y están temblando todo el rato. Totalmente temblorosos, más tremulantes que rígidos. La forma tremulante. La más fea de todas es la aquinesia, la aquinética hipertónica. El paciente va a tener poco temblor, pero se va a ir quedando rígido, rígido, rígido. No hay cómo moverlo. Realmente son horribles. Y las axiales, aquellas donde hay movimiento a veces hasta de todo el tronco, que son más asociadas a la juvenil, con P de equilibrio. No sé si ustedes alguna vez han visto a este actor Michael J. Fox de Viaje al Futuro. Él ha tenido Parkinson y sigue teniéndolo desde los 25 años más o menos. Ya a los 35 años tienen que dejar de actuar y tiene un Parkinson axial juvenil y está así todo el rato temblando y moviéndose. Es un fregado, tiene una fundación que ayuda mucho en otros lugares y esta fundación es una fundación que él recolecta plata y cada año en abril, creo que es el 11 de abril, que es el Día Mundial del Parkinson, él deja de tomar la pastilla, se va al Congreso norteamericano y a temblar ahí sentadito para que le den plata. Lo hace bien. Claro. El diagnóstico es clínico, netamente clínico, no se pide examen. Nosotros ahora pedimos algunos exámenes, alguna resonancia, porque ya buscamos signos muy específicos, que no le viene al caso estarles enseñando, no es práctico. El tratamiento es lógico. Si lo que falta es dopamina, ¿qué debo dar? Dopamina. Pero la dopamina entra al cuerpo, se transforma y se pierde muy rápido. Debe encontrar una forma, una precursora, que es la levodopa. Esta levodopa, la dosis básica es hasta 8 a 20 miligramos por kilogramo peso. Este medicamento, para que dure todo el día, se debe unificar a sustancias que hacen que se mantenga más tiempo en el cuerpo, como la carbidopa. Por si acaso, hay libros, incluso de fármaco, dice que hay que dar cada 8 horas. No. Es un medicamento que solamente tiene 3 a 4 horas de vida. El paciente nomás y cuánto le dure. Estamos en dosis al inicio para empezar tratamiento porque, como todo medicamento tiene efectos colaterales, damos 1 o 2 veces al día. Pero después acercamos las dosis cada 4 horitas, ¿ya? Y causa problemas, quita horas sueño. Hay que saber cuándo voy a dar por la noche. Cuando hay problemas mucho de sueño, ahí el especialista le va a dar. El médico general debe dar durante el día, no meterse más allá de las 8 de la noche. Desde las 7 de la mañana, 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Ahí pararse. ¿Sí? Eso es lo que debemos hacer. Repartir la dosis y no empezar con dosis altas, porque lamentablemente ese tipo de medicamentos tiene un problema grave. Va causando una especie de tolerancia y va perdiendo efectividad. Inclusive llega un momento en que hay los estados on-off. El paciente toma el medicamento y está atroz, ¿ya? Y por lo menos media hora está así, ¿ya? Y no es cuestión de subirle el medicamento, sino de ver en qué etapa estamos, qué voy a hacer con ese paciente y pensar en aumentar algo, en cambiar de tratamiento, cambiar la forma de levodopa. Como les decía, unificamos a otros porque la levodopa, por la decarboxilasa periférica, se hace pito en pocos minutos.
unificamos a otros medicamentos que son inhibidores periféricos de la decarboxilasa. Entre estos tenemos la carbidopa y la benseracida. Hay otros que nos sirven en el mismo sentido, como los inhibidores de la MAO-B, como ser la selegilina. También hay otros que son los inhibidores de la COMT, de la catecol. Anótense como COMT, C-O-M-T, que es la catecol o metiltransferasa. En esos tenemos a las parientes de alcapón, el tolcapón, el entacapón y otros dos más. Estos, por ejemplo, hay que saber la enfermedad. Nos ha llegado el tolcapone hace unos 20 años atrás. Amiguitos que ven pacientes con Parkinson, pero no son neurólogos, no han quemado el medicamento. Han llegado a la gente, este es nuevo medicamento para Parkinson. Han quitado la levodopa, carbidopa, y le han dado tolcapón. No le va a hacer efecto, porque ese tolcapone lo que hace es prolongar el efecto de la levodopa. Solito no sirve. Entonces los pacientes tomaban, no sirve, han dejado de recetar. La empresa ha dicho, no estamos vendiendo, lo han quitado y no llega más al país. ¿Ya? Por eso hay que saber en lo que uno se mete. Podemos aumentar otros medicamentos, como los agonistas dopaminérgicos. Entre estos, el que más utilizado antes, ahora ya no se lo utiliza prácticamente, es la bromocriptina. Es un tratamiento clásico para el Parkinson, ya no se lo utiliza. El que sí estamos utilizando de estos agonistas dopaminérgicos es el pramipexol, que se empieza con 0,25 miligramos al día y podemos llegar a 1,5 miligramos al día. Hay que hacer un tratamiento a veces una vez o dos veces al día. Este no tiene horario, pero mejor darlos en horario 8-8 y nos va a durar todo el día. Hay muchos otros aquí, la pomorfina, el carvedilo, pero esos no les vamos a dar golpe, no importa. También se han utilizado mucho en un tiempo los anticolinérgicos. Si ustedes van a pasar o están pasando por psiquiatría, van a ver que allí los pacientes toman haloperidol o toman estos antipsicóticos y se quedan rígidos parkinsonianos, ¿sí? Y les dan biperideno. Pero se ha visto que el biperideno sirve para esos pacientes, para el Parkinson ahora no se da. Es inútil darlo para el Parkinson. Igual ahí había el triexifenidilo, el Artane, pero tampoco, ya no se lo utiliza en cantidad. Y últimamente, en especial para la caída de la cabecita, se utilizan inhibidores de la recaptación de dopamina y antagonistas del glutamato, como ser la mantarina, pero esto es una cosita muy rara. También se puede hacer cirugía, han intentado hacer mediante, ¿cómo se llama esto? Injertos de células embrionarias. Una temporada en Cuba salió la noticia que tenían un tratamiento excelente, era muy bueno. A Mohamed Ali, al Michael J. Fox, los han operado allá. Les han hecho injertos de células embrionarias fetales suprarrenales. Ya, inclusive se dio una cosa, inyectaban estas células embrionarias, inyectan y no necesitan llegar hasta el lugar, ponían una sondita, se acercaban a la carótida, de ahí se inyectan y se van directito, se entran al locus ni, pero empiezan a crear de nuevo dopamina. Pero lo mismo que fregó de principio la dopamina, friega esta sustancia y vuelven a empeorar. Lo mismo se ha visto con muchas cirugías. Lo que hacen las cirugías, por ejemplo, lesionan el globus pálido y hacen que el paciente deje de tener tanto temblor. Cuando es un paciente con demasiado temblor, sirve. Pero no es un tratamiento de elección, es un tratamiento que debe ser dirigido por un especialista, neurólogo de la enfermedad, que diga, ya no tengo tratamiento, intentaremos otras cosas. He visto ahí una propaganda de una cirugía, se operan todo. No es así, hay que ver a quién, cuánto y cómo. ¿De acuerdo? Hay que ver diferentes. Aquí hay otros síndromes que me interesa hablarles,
que son los síndromes parkinsonianos adquiridos, son aquellos que se los adquiere por medio de otras cosas, como por ejemplo lo que les hablo de la película Despertare, esos pacientes rígidos que agarraban la pelotita, vean la película, es realmente impresionante. Estos son parkinsonianos postencefalíticos, lo que estamos esperando que aparezca con el famoso COVID. De aquí a 20 o 30 años de repente van a aparecer. ¿Ya? Eso fue descrito por primera vez, mucho antes de la película y de todas esas, fue descrita por von Economou, por eso se llama la letargia de von Economou. Ustedes han visto en psiquiatría aquellos que son parkinsonismos tóxicos por neurolépticos, las fenotiacinas, las butirofenonas, que lo ponen al paciente totalmente parkinsoniano. Se habla mucho que también puede producir parkinsonismos las intoxicaciones por sustancias oxidocarbonadas, repito, o manganésicas. Hay una toxicomanía muy conocida en la costa de California, en Gringolandia, ya es el lugar típico de los hippies, ¿no ve? Ahí están los hippies y los colitos. En la década del 60 apareció una epidemia de Parkinson, epidemia de una enfermedad que no es por contagio. ¿Qué pasaba? Los gringos, en medio de su guerra con Vietnam y más cosas, han buscado sustancia naranja, han matado la planta, han intoxicado gente. Son criminales gringos, ¿no? Hacen porquería y media. Y dentro de todo, estaban buscando botar sustancias para colear a los vietnamitas. Y dentro de estas, empezaron a ver una sustancia que es parecida a la heroína, a la meperidina, y que tiene un alcaloide que es el MPTP. Este MPTP se le escapó a los gringos de los laboratorios y los colitos gringos empezaron a inyectarse MPTP y los deja rígidos como una tapa. Tenía un paciente aquí con MPTP intoxicado. Era de estos muchachitos que acompañan a los gringos a hacer sus travesías a través del choro, esas travesías de los gringos. Son caminatas hermosas. Si alguna vez la han hecho, he tenido la opción de ir con mi bastoncito, todo, pero he ido. Ya en 3 días, pero he ido. Es hermosa esa caminata y los gringuitos lo hacen. Y habían llegado unos gringuitos con su droguita, changuito, por la noche, y el chamo ha caído con un MPTP en mi servicio. Intoxicación realmente atroz. No había cómo moverlo, había que moverlo entre 3 personas en bloque. Y hay otras formas, síndrome parkinsoniano, que son tumorales o que son traumáticas. El ejemplo más clásico, el Cassius Clay, el Mohamed Ali, el boxeador, que tiene un Parkinson brutal. ¿Por qué? Golpe en la cabecita, Parkinson. Tumorales o traumáticas. Y que muy excepcionalmente se pueden provocar por una hidrocefalia a presión normal. Y por último, tenemos unos síndromes parkinsonianos degenerativos, estos son mucho más reales. Por ejemplo, entre estos, el primero que se menciona es el Parkinson juvenil, que aparece antes de los 40 años. Hay otras que son enfermedades multisistémicas, como por ejemplo el síndrome de Sheehan-Drager, SH y Drager, como suena, que es un Parkinson acompañado de una gran alteración disautonómica. El otro, estos, bueno, hay varios, es la atrofia olivopontocerebelosa. Esa vía olivopontocerebelosa se daña y va a dar un síndrome parkinsoniano, pero con signos cerebelosos. Va a tener temblor de reposo y temblor intencional. Igual, degeneraciones de núcleos de la base esteatonírica y más cosas, no pueden, pero son raras. Una de las que más vemos es la PSP. PSP. ¿Qué es la PSP? La parálisis supranuclear progresiva, lo que le decía cuando se cae la cabeza. PSP, parálisis supranuclear progresiva, que tiene un nombre, fue descrita por Steve Richardson Olszewski. Esto les comento como
simplemente para que lo escuchen. Steve Richardson Olszewski, pero se la conoce hoy en día en todos los libros, está ni siquiera con el nombre completo, PSP, listo. ¿Vamos? Esta tiene un daño, hay que diferenciar muy bien, de otro tipo de demencia por inclusión de cuerpos de Levy, que es más temporal, que tiene otro más atrás. Esta es un parkinsonismo con un signo frontalización. Significa que este lóbulo deja de funcionar. Y hay, por ejemplo, son pacientes que van a estar en posiciones totalmente ilógicas. Otra que es mucho más común y que ustedes la han debido escuchar nombrar es, por ejemplo, la enfermedad de Wilson. La enfermedad de Wilson es una degeneración hepatoventricular. Se debe a cobre en la sangrecita. ¿Qué es lo que caracteriza a esta enfermedad? Se lo diagnostica mediante un anillo que se presenta en la esclerótica, el anillo de Kaiser y Fleischer. Pero una cosa que a mí me impresionó mucho, porque hay muchas enfermedades que han ocasionado que se hagan hasta películas de él. ¿Cuál es la característica de esto? El paciente se queda con una expresión media parecida a una parálisis facial bilateral. Se le llama risa sardónica. El paciente se queda así como un Joker, con su cara así, y esa es la expresión más clara de ser. Obviamente tardía. La mezcla Parkinson-demencia por inclusión de cuerpos de Levy es algo que cada vez más frecuente. ¿Cómo se llama este actor que ha tenido esto? Bueno, queda bien cómico. Robin Williams ha tenido esto, Parkinson más demencia, que es la demencia por inclusión de cuerpos de Levy. Y una enfermedad que se la ha visto muy poco en el Parkinson demencia unidos a esclerosis múltiple. Esta fue una cosa rarísima que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, porque, claro, los gringos nos muestran toda la porquería que han hecho los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no ves? Campos de concentración, lo que han hecho a los judíos, como lo están haciendo con los palestinos, criminales. Pero lo que no nos muestran es toda la porquería que hicieron los japoneses. Los japoneses al principio de la guerra tomaron Mongolia, parte de China, la parte superior, entraron por ese lado donde está Corea, Vietnam, entraron por todo eso a la parte de arriba de China. Ellos han creado unos campos de concentración. He visto documentales franceses donde los alemanes quedan así chiquititos al lado de toda la maldad que han hecho los japoneses. Realmente atrocidad y media. Se ven experimentos donde agarraban niños recién nacidos de una semana, ponían niños así en círculos, ponían una bomba al medio, hacían esto y veían qué daño tenían, de qué se habían muerto. ¿Ya? Y los que habían sobrevivido esperaban que se mueran para ver de qué estaban muriendo. Realmente han sido atroces. ¿Por qué no hay la denuncia igual que de los alemanes? Porque todos esos científicos japoneses se los han llevado a Gringolandia, se los han adoptado los gringos y no han permitido que se los use. Simplemente se los han llevado y son los que han hecho gran parte de la ciencia norteamericana. ¿Ya? Entonces, esos son terribles. Ahora, cuando en todo el Pacífico Sur vean que está acercando un barco japonés, ¿qué hacía la población? Huíamos, picaban y empezaron a huir a las partes altas de sus islas. Cambiaron su alimentación de costa, sus sembradíos con costa al lado, por alimentación en cuevas. Empezaron a hacer sembradíos inclusive especiales en cuevas. Y cambiaron los componentes básicos de la tierra. Y empezaron a aparecer las intoxicaciones manganésicas, intoxicaciones por arsénico, por un montón de sustancias, y estas provocaban este síndrome, Parkinson, demencia, ELA. Pero después de que se vio la causa,
dejaron de alimentarse de eso y la enfermedad ha desaparecido. Son cosas así que la historia nos enseña que hay que ir viendo bien. Quedémonos ahí. ¿Alguien me va a revelar su tarjeta? Gracias. Cuidamos. Gracias, doctor.